Bueno, no podemos avanzar sin conocer un poco de la historia de la meditación. Para mí es muy importante que podamos conectar con lo que nos ha traído a este momento presente y a entender especialmente aquí en Occidente que esto no es una práctica nueva, que es una práctica milenaria que apenas probablemente muchas personas están enfocándose en o están como llevando su atención a. Lo primero que hay que entender es que pues esta es una práctica que viene del Oriente y allí hay una creencia a que hay un viaje hacia el interior a través de la rueda del samsara. Este camino de liberación de este ciclo, o sea, del samsara, es el nacimiento, la muerte y el renacimiento, ¿cierto? Se dice entonces que el estar cumpliendo estos ciclos en la rueda del samsara nos lleva al conocimiento de la verdadera naturaleza del ser, que ellos lo llaman el Atman. Esto no voy a profundizar mucho porque es una teoría muy bonita que yo admiro muchísimo, pero que no es necesariamente el propósito de este curso, pero quería que lo entendieran para que vayamos conectando, porque nace la meditación como una herramienta y una práctica tan importante para ese lado del mundo y que ahora se está conectando tanto con el nuestro. El dhyana y el yoga entonces son prácticas que van a buscar calmar la mente y enfocarla en el presente. Para quienes ya han practicado yoga en algún momento y han sido constantes con esta práctica, se han dado cuenta que uno de los beneficios que trae el yoga y todas las posturas que se propongan es el poder conectar con el momento presente y empezar a sentir como una sensación de bienestar mayor. Incluso así afuera todo pareciera un poco caótico. Esto entonces se conecta con ese objetivo de alcanzar no solo el bienestar físico y mental, sino también el espiritual. La meditación aquí entonces cumple un papel fundamental porque ha formado parte de todas estas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia, como lo ha sido el taoísmo en China, el confucianismo, se me confunde hasta la lengua, y el zen. El budismo y la vipassana incorporó la meditación como un elemento fundamental en su camino hacia la iluminación. Y esto suena mucho a de pronto un asunto religioso que para nosotros en Occidente puede estar un poco ajeno todavía, pero se los voy a conectar con una práctica que para los católicos o cristianos tienen muy incorporada, y es la oración. La oración es otra forma de meditar, es otra forma de conectarse con ese ser superior y poder conectar con nuestro interior para hablarle, hacerle peticiones o incluso evaluar nuestro comportamiento. Eso sería el proceso de meditar, solamente que desde la meditación que proponemos en este espacio es llevarnos a ser un observador en lugar de un juzgador, como algunas religiones lo proponen. Los mitos entonces sobre la meditación que existen son muchos. Vamos a nombrar y ahondar un poquito como en los que les presento en la pantalla. El primero que me gustaría conversar, es meditar, poner la mente en blanco, y realmente no, eso sería como morirnos prácticamente, porque el cerebro siempre va a estar en actividad y nuestra mente está todo el tiempo ejerciendo un trabajo en nuestro cuerpo. Entonces, incluso cuando creemos que tenemos la mente en blanco, realmente lo que está haciendo nuestro cerebro es un proceso de activación de no pensar, ¿cierto? Entonces, muy importante, es un mito pensar que para poder meditar o que el objetivo de la meditación es poner la mente en blanco. El objetivo de la meditación en este caso es poder observar nuestros pensamientos y empezar a no sentirnos identificados con esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, estoy sentada meditando y de repente me viene una idea de, no hice lo suficiente en el trabajo,
o tuve una muy mala comunicación con esta persona. La idea en el proceso de meditación es que yo me siente y observe ese pensamiento que vino y revise por qué yo estoy dándole una mirada juzgadora a ese pensamiento o a esa acción que tuve antecitos, ¿cierto? En el día. Entonces, ¿por qué estoy pensando que tuve una muy mala comunicación con esa persona? ¿O por qué creo que no hice lo suficiente? ¿De dónde viene eso? Ese es el proceso de meditación porque nos permite ir a explorar adentro las respuestas que ya están. También es un mito pensar que para meditar debo estar en total quietud, y eso es lo que vamos a explorar en este curso, darnos cuenta que no necesitamos estar quietos 100% para poder entrar en un proceso de meditación. Incluso comer algo que nos gusta mucho y poderlo disfrutar en ese momento nos puede llevar a un estado de meditación. Meditar es una práctica religiosa, también es un mito. Como les decía, la meditación es una herramienta que podemos explorar todos los seres humanos independiente de la religión, el culto o las creencias que tengamos. Así como el gimnasio no pertenece a una religión, ir a ejercitarse no pertenece a una religión, lo mismo es la meditación. Otro de los mitos que quiero nombrar acá es que para meditar se necesita mucho tiempo. Incluso los estudios han demostrado que hasta con 3 minutos de meditación al día, la forma de pensar y de actuar puede cambiar significativamente en nosotros. Entonces, mi recomendación siempre, cuando quieran empezar cualquier herramienta de meditación o de estar presentes, es que al menos inicien con 3 minutos, o si es mucho para ustedes, con 1 minuto, y vayan aumentando paulatinamente en las semanas. También es un mito pensar que meditar requiere de un lugar tranquilo. La mente tiene la capacidad de enfocarse en una sola actividad y eliminar todo el ruido, la distracción que hay afuera. De hecho, los procesos de meditación, después de un tiempo, uno de los frutos que se tiene es la concentración y el enfoque. Actividades que son esenciales para el cumplimiento de resultados. Distinto a lo que a veces se promueve socialmente y en las empresas, que es hacer muchas tareas al mismo tiempo, el multitasking. Este proceso de meditación te permite poder enfocarte en una tarea, cumplirla, para poder poner tu atención en otra y así no cultivar la ansiedad y el estrés en tu vida por estar pendiente de muchos estímulos que quizás no les vas a dar tu 100%. Meditar entonces es el silencio neuronal. Yo les decía que hay muchos estudios que se han ejecutado con resonancias magnéticas. Este es un estudio de Harvard en donde nos muestran cómo es el cerebro antes de la meditación y cómo es después de la meditación. Si ven en la parte izquierda hay mucha actividad, eso significa que el cerebro estaba probablemente en un estado o de estrés o de mucha actividad y mucha agitación, mientras que cuando se hace la meditación empieza a tener como un momento de calma. Este silencio entendiéndose como lo que les decía, no poner la mente en blanco, sino empezar a ser un observador de lo que me trae la mente. Aprender entonces a controlar la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Esta es una frase muy profunda que nos invita a eso, a controlar lo que estamos sintiendo, viviendo y explorarlo también para ver qué es lo que nos trae ese momento. Al meditar estamos entrenando al cerebro a darnos cuenta de sí mismos y de sí mismas. Esto es muy importante porque si tú estás en un proceso de sanación, de autodescubrimiento, de quererte un poco más, de mejorar la relación contigo misma, con otras personas, el poder darnos cuenta de quiénes somos, de qué es lo que hacemos, es lo primero, o el primer paso, digamos, que es el desarrollar conciencia,
para poder cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de responder a las situaciones que se nos presentan e incluso de mejorar las relaciones en nuestra vida. Meditar entonces, al ponernos en ese lugar de observador, nos convierte en el mejor amigo de nosotros mismos. Prácticamente no necesitaríamos de otra persona que nos dijera o nos diera una mirada juzgadora, porque cuando hay un juicio puede desarrollarse culpa, entonces puede detenernos incluso en ese proceso de descubrimiento del potencial que somos. La meditación fomenta la creatividad. Manuel de Mena, que es un instructor de meditación, relajación y crecimiento personal, en una formación en inteligencia emocional decía que el proceso creativo es un proceso puramente mental y emocional. No existe nada que amplíe y potencie más la mente y las emociones que la meditación en la creatividad. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la atención puesta en el momento presente, en poder explorar las capacidades que tenemos, el potencial que tenemos, y eso desarrolla sí o sí la creatividad. Es como si ustedes observaran un niño cuando está en un ambiente abierto. Pongámonos a pensar en dos niños, mejor para hacer la comparación. Está el niño que está explorando todo el terreno, que se cae, se ensucia, toca el pasto, huele, incluso a veces se mete cosas a la boca, sabe exactamente cuál es el mundo que lo está esperando, qué es lo que le está ofreciendo el mundo. Mientras que puede estar este otro niño que la madre o el padre o el cuidador no le permite explorar el mundo. Entonces siempre va a tener una mirada del mundo atravesada por lo que dice el otro, lo cual bloquea muchísimo el proceso creativo. Y aquí sale el computador a decir que muy bien. Ese proceso creativo se bloquea porque no hay una posibilidad de entender que yo tengo capacidad de explorar lo que hay afuera, de conectarme con eso, e incluso a partir de esa conexión y esa experiencia que yo genero, puedo pensar en qué otras formas me pueden llevar a explorar más el mundo. Cuando estamos bajo la lupa o usando unas gafas que tienen una mirada y unos conceptos de otra persona, nos perdemos la posibilidad de ser creativos y de darnos cuenta cuál es el camino y la respuesta que tenemos adentro.